Y finalmente, como indicaban las encuestas, el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones en Brasil, y digo la primera vuelta porque no le alcanzó. Fueron el 46% de los votos los que llevó Bolsonaro contra el 29% del otro candidato que estaba en las encuestas, que es Fernando Haddad del PT. Ellos dos se enfrentarán finalmente el día 28 de octubre en esa segunda vuelta, para la que Brasil se prepara muy polarizado. La campaña ya empezó, ya hay declaraciones como estas. Vamos unir o Brasil. Brancos e negros, homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e sulistas, homens e mulheres, vamos unir o nosso Brasil e pacificá-lo. Já anunciou que não vai no primeiro debate, acabou de sair. Eu vou repetir aqui, eu vou na enfermaria que ele tiver. Não tem problema, os brasileiros precisam saber a verdade sobre as coisas. Precisam saber a verdade. Se tem fake news, vamos tratar isso como adultos. Não tem problema tratar nenhum tema. Eu não tenho problema com nenhum tema. Baixa da imunidade, ter desmaio, queda de pressão, ter que estar monitorizado, porque você aguentar 3 horas de pé falando não é fácil, entende? Aqui o mercado financeiro tem preferência pelo candidato de extrema-direita, em virtude do seu programa de venda do patrimônio nacional, basicamente pensando em lucros rápidos de curto prazo. Estão de olho na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal. Então nós temos que fazer um alerta em relação ao risco, ao pré-sal, ao risco que nós temos. Nós não temos recurso para explorar o pré-sal. Arrebentaram com a Petrobras. E daqui 20, 25, 30 anos, a energia será outra. Decidimos liberar os votos a executivo. O partido nacionalmente não apoiará nenhum e nem o outro. Nem o PT, o Haddad, nem o Bolsonaro. E os seus militantes, seus filiados, seus líderes estão liberados. Sinceramente, eu tenho muito medo da possibilidade do Bolsonaro ganhar e dele se tornar presidente. Só que eu acho que a nossa missão de pessoas que têm noção de que não é a resposta, eu acho que a gente tem 18 dias para fazer valer a pena e tentar reverter essa situação. Y está con nosotros Silvia Colombo, corresponsal del diario Folha de San Pablo, que por suerte nos acompaña para poder hablar de esto que ocurrió. Gracias por estar con nosotros, Silvia. Gracias, Inde. Buenas noches a todos. Pero antes de empezar a conversar sobre esto, vamos a ver un poquito el mapa, efectivamente, qué es lo que ocurrió el domingo, qué es lo que votó Brasil, y en principio vamos a ver cuáles fueron las cifras que sacaron los demás candidatos, no solo Bolsonaro y Haddad, que ya lo anunciamos, sino el resto de los candidatos, porque es precisamente ahí donde van a ir a brevar los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta. Así quedaron los resultados de las elecciones. Jair Bolsonaro obtuvo el 46,03% de los votos, seguido por Fernando Haddad con el 29,28%, Ciro Gómez el 12,47%, Geraldo Alckmin 4,76%, João Amodeo el 2,50% de los votos, Cabo Daciolo el 1,26%, seguido por Enrique Meireles con el 1,20% de los votos, Marina Silva con el 1%, Álvaro Díaz con el 0,80% y Guilherme Boulos con el 0,58% de los votos. Hubo resultados que se esperaban y hubo resultados que sorprendieron mucho. Por ejemplo, lo que pasó en Minas Gerais con la candidatura de Dilma Rousseff, que aspiraba a entrar al Senado. No pasó eso. Exactamente, pero lo más llamativo justamente tiene que ver con las encuestas que se habían realizado justamente un mes antes de las elecciones, es decir, el 7 de septiembre. Datafolia en esa encuesta daba como ganadora en la intención de voto a Dilma Rousseff con un 26% de intención de voto, Carlos Viana con el 11%, Rodrigo Pacheco con el 9% y Dinis Piñeiro con el 7%. ¿Pero qué pasó un mes después, el día de las elecciones? Rodrigo Pacheco finalmente obtuvo el 20,70% de los votos, seguido por Carlos Viana con el 20,34%, Dinis Piñeiro el 18,23% y Dilma Rousseff el 15,04%. Contrariamente a lo que se suponía en las encuestas, Dilma no entró en el Senado y por lo tanto no va a tener la banca.
Y en la tercera placa vamos a ver lo que fueron los resultados para la gobernación de Río de Janeiro, en donde también Eduardo Paes se esperaba, el experimentado candidato Eduardo Paes se esperaba que se alzara con esa gobernación y sin embargo le ganó el candidato de Bolsonaro. Exactamente, Inde. Fíjate que un día antes de las elecciones se realizó una encuesta de Datafolia precisamente que lo daba con el 27% de intención de votos a Eduardo Paes, seguido por Romario con el 17%, Wilson Witzel con el 17% también, Indio con el 13% y Tarcisio Mota con el 12%. ¿Pero qué ocurrió? Wilson Witzel obtuvo finalmente el 41,28%, seguido por Eduardo Paes con el 19,56%, Tarcisio Mota con el 10,72% y Romario con el 8,70% y último Pedro Fernández con el 6,8%. Y la elección del domingo también dejó al candidato más votado de la historia en el Brasil y es Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro. Exactamente, uno de los hijos de Jair Bolsonaro para diputados nacionales por São Paulo obtuvo el candidato más votado de la historia, como decías vos, Inde, 1.814.443 votos, es decir, el 8,75% de los votos. Bueno, veíamos estas cifras como para tener un poquito más claro el panorama, más claro el mapa. Se viene entonces lo que es la segunda vuelta. Yo miraba un poquito las declaraciones de esta semana de Bolsonaro, todos los medios del mundo detrás de Bolsonaro y pensaba, Donald Trump está descansando estos días, ¿no, Silvia? Exactamente. Y eso que Bolsonaro está con varias restricciones, ¿no? No puede hablar mucho tiempo, tiene que hablar sentado, no puede estar parado mucho tiempo por el tema de la cuchillada que llevó. O sea, está con limitaciones y aún así está haciendo bastante ruido. Bastante ruido y se lo ve seguro. Imagínate si puede subir a un palanque y hacer un acto, ni siquiera puede ir al debate, ¿no? Al debate presidencial. Ahora, se lo ve seguro. Muy seguro, sí. ¿Y qué podría pasar para que no ganara esa segunda vuelta? Yo creo que las posibilidades están cada vez menores porque las encuestas mostraban hasta la última semana que cualquier otro candidato, bueno, cualquiera hasta el tercer, cuarto colocado, ¿no? Hasta Alckmin, que si pasara con él para el balotaje, podría ganarle. El más débil frente a él para un balotaje sería Haddad. Y pasó justamente eso, ¿no? La gente de Ciro Gomes se quedó muy frustrada porque él tuvo 13 millones de votos, es el capital de votos más... Que se sumaron sobre el final, además, ¿no? Porque mucha gente empezó sobre el final a decir... Sí, empezó un vira Ciro, que era el hashtag, ¿no? Sí. Porque era el único candidato que, según los sondeos, podría ganar a Bolsonaro por 5 puntos. Pero la gente prefirió elegir a Haddad, la militancia del PT, y ahora estamos en esa situación bastante complicada. Antes de ir a las preguntas de José y de Jorge, vamos a ver qué están diciendo las encuestas ahora cuando todavía faltan algunos días, Félix. Exactamente, Inde. Además que faltan algunos días, hay que tener en cuenta que las encuestas anteriores no dieron el resultado que se esperaba, así que hay que ver qué pasa. Jair Bolsonaro, para Datafolia, en una encuesta realizada hace 2 días, es decir, el 10 de octubre, indica que tiene la intención de voto del 58% de los votantes y Fernando Haddad el 42%. Esto lo dice Datafolia, pero ¿qué pasa con la revista Bella? Jair Bolsonaro, para Bella, obtiene el 54% de los votos contra el 46% de Fernando Haddad. Sí, yo le quería formular a Silvia una pregunta que tiene que ver no tanto con la situación electoral, sino con la sociedad brasilera. Lo que yo le quería preguntar era básicamente qué pasó en la sociedad brasilera, o qué cree ella que pasó en la sociedad brasilera, para que después de haber votado durante 2 periodos a Fernando Henrique, durante 2 periodos a Lula y durante 2 periodos a Dilma, todos candidatos virando hacia el centro, digamos, ¿no? Con sus diferencias y demás. Fernando Henrique claramente neoliberal, pero un neoliberal civilizado al lado de otros neoliberalismos que ha habido en América Latina. Bueno, autor de la teoría de la dependencia, por otro Sí, también, pero además, digo, al lado de Fujimori, de Menem, de otros experimentos neoliberales, fue un neoliberalismo atenuado el de Brasil. Y después el PT, que sobre todo durante el gobierno de Lula, el primer gobierno de Lula, bueno, llegó con una campaña también muy conciliadora y demás. ¿Qué pasó para que ahora votara un candidato con características de ser técnicamente
prácticamente un fascista. Digamos. Sí, ¿Qué crees que pasó en la sociedad? Bueno, son varios factores, pero el principal yo creo es el cansancio causado por dos eventos. La crisis económica que golpeó fuerte Brasil después del impeachment de Dilma y el cansancio con el tema de la corrupción que vino junto. Porque la corrupción sola ya la conocemos en Brasil hace mucho y ni siempre cambia tanto el panorama electoral. Pero la corrupción junto con la crisis económica causó un hartazgo inmenso en la sociedad y de ahí esas reacciones, ¿no? Y también la gente muy joven que no tiene mucho recuerdo de lo que fue la dictadura, de lo que significa un militar. Eso estaba inclusive el otro día hablando con una televisión brasileña, ¿no? Si creían que un militar aquí en Argentina pudiera salir candidato. Y yo decía que me parecería casi imposible por la fama con la cual quedaron, por la brutalidad de la dictadura. Y Brasil no conoció... Bueno, tuvimos una dictadura también muy agresiva, muy dañina, pero la gente tiene menos recuerdos y la gente también es menos informada. Entonces, es muy común que en la clase media, entre las familias, hay gente ahí que dice, no, un militar pone orden en las cosas, un militar no es corrupto. Hay como una especulación con que se torturaba, pero no se mataba tanto. Sí. 400 y pico de... Sí, el número final es alrededor de 500. Sí. Pero igual no se Por compara, supuesto, no se compara. Tampoco Cuerpos, hubo ¿no? una revisión de la dictadura militar, como ocurrió en Argentina. Ni eso, yo creo que es fue una dictadura económicamente exitosa también, ¿no? Comparado con la Argentina, por lo menos durante unos años. Eso también ayudó a que el recuerdo de la dictadura fuera diferente. Sí. Igualmente hay un dato de los mercados. Los mercados no votan, pero influyen. 35.000 millones de dólares creció el patrimonio de las empresas brasileñas en apenas 10 días y antes de las elecciones. Sí. Los mercados están felices con la idea de Bolsonaro porque no quieren más el PT. Es un poco el rechazo que hay acá con que no vuelvan los kirchneristas, ¿no? Hay una parte de la sociedad y el mercado que no lo quiere de ninguna manera, que no vuelva un populismo de izquierda. Aunque yo no creo que Haddad vaya a ser un populista de izquierda. Sí, sería un gobernante de izquierda, pero no un populista, porque ni siquiera tiene esta pinta, ¿no? El estilo. Él no tiene el estilo, tiene otra formación, sería un tipo distinto de gobernar, aunque sea del PT y tenga ideas de izquierda. Pero los mercados están felices con Bolsonaro, ¿no? El dólar bajó, la bolsa también está equilibrada, o sea... Una consulta, Silvia, porque uno sabe que temas como la inseguridad y el narcotráfico, por ejemplo, suelen ser banderas de la derecha a la hora de estar en campaña, incluso en los gobiernos, haciendo propuestas que posiblemente fracasan, como la mano dura, pero digamos es algo de lo que hablan, mientras en general la izquierda trata de mirar para otro lado y esos temas no los toca. ¿Pensás que algo de esto también pudo haber influido? También creo que sí. Fueron muchos años sin hablar mucho del tema de la seguridad. Lo que hizo Lula durante sus años y también el primer gobierno de Dilma fue entregar un poco al PMDB el principal problema de la violencia en Brasil, que era Río de Janeiro. Entonces hubo un acuerdo ahí con los gobernantes, con Sergio Cabral, que está preso incluso, de, bueno, ustedes encuentren una solución. Incluso hubo ya una semi-militarización de las favelas con las UPPs, que no funcionó. Entonces ese fue un problema que no fue bien manejado. Temer hizo su intento también, Río de Janeiro está bajo intervención y tampoco está funcionando. Ahora lo que Bolsonaro propone es algo aún más, es otra intervención, pero una intervención de verdad. ¿Qué quiere decir eso? No sé. No solo en Río, pero también en otros estados que están complicados, como Rio Grande do Norte y otros así. Silvia, se habló mucho también de cómo Bolsonaro aprovechó algo que él lo define como la ideología de género, ¿no? Que es esta idea del rechazo a lo que tiene que ver con la legalización del aborto, con los derechos de las minorías sexuales, con los derechos de las mujeres y demás. Ahora, esto que a cualquier persona más o menos democrática o progresista, ni siquiera diría progresista, democrática, digamos, le parece algo natural, que tiene que ser así, evidentemente él encontró que tocando esa cuerda está...
¿Cómo interpretas eso? Digamos? En ese sentido yo creo que está muy parecido con varias olas que están pasando por Latinoamérica, ¿no? Yo cubrí las elecciones en Colombia y el discurso de miedo del uribismo en contra de Gustavo Petro era exactamente eso, ¿no? Sí, y en contra del acuerdo de paz también se usó mucho lo de la ideología de género. Sí, la ideología, que es una expresión que yo ni siquiera sé explicar. ¿Qué significa? Sí, exactamente. Sí. Y Bolsonaro ya era famoso antes de haber la expresión, de haber dicho cosas muy feas a mujeres, a colegas de Congreso, también sobre homosexualismo, dijo que prefería un hijo muerto que un hijo gay, y bueno, ahora no, ahora está amenizando todo eso, diciendo que era chiste, que era cosa de... Bueno, pero se vieron las imágenes justamente y podemos compartir un poquito de lo que fue la entrevista que le hizo Ellen Page, que en estas horas estuvo circulando muchísimo en las redes, en donde se lo vio a Bolsonaro con esa actitud completamente homofóbica. Vemos algunas imágenes. And I'm wondering, I'm gay, so do you think that I should have been beaten as a child to not be gay now? Eu não vou olhar para tua cara e falar, acho que você é gay. Não me interessa. Muito simpática. Se eu fosse cadeixa da Academia das Agulhas Negras, se encontrasse na rua, ia te assobiar para você. Tá ok? Muito bonita. Eu acredito que grande parte dos gays é comportamental. Quando eu era jovem, né, falando em percentual, existiam poucos. Okay? Com o passar do tempo, com as liberalidades, drogas, a mulher também trabalhando, aumentou-se bastante o número de homossexuais. Eu costumo dizer também, se o filho começa a andar com certas pessoas, né, que têm certos comportamentos, ele vai ter aquele tipo de comportamento. Achar que é normal. Well, that's the issue right there, is that you do not think it's normal. You say that you should beat your gay child, and you've said that you'd rather your son be dead than gay. Quando um filho está muito violento, novo, né, dando um corretivo nele, ele deixa ele ser violento, porque o contrário não vale. Mas se você estimular desde criança, mostrar que é normal isso, é normal e aquilo, seja lá o que for normal, a criança vai praticar aquilo. And you thinking it's not normal, it produces all this prejudice and all this hate. It turns into shame in people, and if they're getting made fun of, it turns into severe depression and suicide. Eu acho que você foge, me desculpa aqui, você foge à normalidade. Nós temos que ter um norte aqui no nosso Brasil. Você beira, com todo respeito a você, a teoria do absurdo. Até porque você, com a sua companheira, né, não geram filhos. Se for gerar, vai depender de algo doado por nós, héteros, né, nós homens. Eu não vou mudar, vou brigar contigo agora, se transformar em hétero, e nem você me transformar em homo. Levar nossa vida. El tema es que, de alguna manera, uno ya debería no escandalizarse por estas cuestiones y tratar de pensar cómo avanzar cuando tanta gente, estamos hablando de decenas de millones de personas, votan a un candidato así, y ya ocurrió también en Estados Unidos hace 2 años. Existe Donald Trump que dice cosas, si no tan de este tenor, por ahí. Entonces, ¿qué se hace cuando llega una segunda vuelta a Brasil, cuando se está viendo que van por ese rumbo y cuando hay tanta gente que además simpatiza con estas ideas? Claro. Todos nosotros tenemos en nuestras familias, en nuestras ruedas de amigos, gente que piensa así. Y Bolsonaro les habla al corazón, le habla a mucha gente. Obtuvo 50 millones de votos. Uno se piensa incluso si, bueno, eso tiene que estar representado de alguna manera en el Congreso, en la presidencia quizá, no sé. Si la mayoría del pueblo piensa así, es muy triste, es avergonzante incluso ver esas imágenes, ¿no? Con una periodista extranjera y todo eso. Pero sí hubo en esos últimos años, como me preguntaba José ahora, una polarización. Y en esa polarización los principales temas fueron seguridad, ideología de género, pero todo se tornó más radical de alguna manera, como nunca fue en Brasil. En Brasil esas situaciones eran un poco más más laxas, y ahora todo se transformó en una cuestión de pelea, ¿no? Es la primera vez que el PT en años no tiene director de campaña, porque Joao Santana está preso, Duda Mendonça, que fue el que creó la marca Lula, está en aprietos por el lavallato. ¿Qué responsabilidad tiene Lula desde el momento es que él en realidad creó el nosotros y ellos cuando estalló el mensalao? Sí,
La verdad, yo creo que Lula es el gran responsable por esa situación de ahora. Desafortunadamente, Lula hizo un muy buen primer gobierno, principalmente, en el segundo más o menos, y a partir ahí de Dilma, bueno, él empezó a involucrarse con los problemas por los cuales está respondiendo ahora, ¿no? Pero en esa campaña, al intentar hasta el último momento entrar al juego, debilitó mucho el PT y dejó el propio Haddad con muy poco tiempo para hacer su nombre, para hacerse conocer y etcétera. Y no quiso, para mí el gran error, y lo culpo mucho personalmente como ciudadana, por no haber pensado bueno, vamos a formar una alianza delante de este peligro, que es este hombre se elija el próximo día 28, delante de ese peligro, hagamos una frente de centro izquierda que reúna Ciro Gómez, que es un tipo experimentado, Marina, Haddad, incluso Marina, y eso le ganaría a Bolsonaro, pero aún así Lula prefiere tener un candidato que es visto por mucha gente como un muñequito de él, ¿no? Como alguien que va a ser, si gana, va a ser teleguiado por Lula. Y entonces prefirió o votar a Bolsonaro o votar a esos otros que tampoco bajaron de la disputa, ¿no? Diluyendo aún más los votos. Entonces, Lula, pensando mucho en su vanidad personal y en salir de la cárcel, armó esta situación como está. Ahora, es cierto que antes él tenía mucho más poder de transferencia de votos, eso cayó mucho, pero no cayó tanto, porque él de verdad puso un candidato en la segunda vuelta desde la cárcel, ¿no? No es poco. No es poco. Sí. Muchas gracias, Silvia, por haber estado con gracias a nosotros. ustedes. Nos estamos yendo al primer corte y ya volvemos.